¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar la otra opinión. Les recuerdo lo que le digo aquí todos los días. Este no es un noticiero. Aquí no le damos noticias. Aquí solamente le damos ideas para discutir, debatir y criticar. Ya sabe, esto es periodismo del género de opinión. Gracias a todos los que están en nuestro canal de YouTube, La Otra Opinión. Gracias a quienes entran, le dan like, tocan la campanita. Eso nos ayuda mucho. Gracias a quienes nos ayudan colaborando económicamente por la vía del super chat. Eso también es muy importante. Y bueno, pues gracias a todos los que están también por nuestra página emblema La Otra Opinión, www.laotraopinion.com.mx. Y gracias a los que están en Filmsteria, la mejor página de cine, filmsteria.com. Bueno, les recuerdo, toda esta semana vamos a hacer el programa grabado. Este que está usted viendo, bueno, pues lo grabamos hace un rato, hace un par de horas. Y la razón, ya se les he platicado, el tema es que estamos haciendo algunos cambios, estamos pues mejorando y estamos queriendo tener más certezas para que no se nos caiga nuestra transmisión. Se están incrementando la presión hacia los medios, la censura y los despidos a periodistas. Y precisamente de eso vamos a platicar hoy. Esta mañana el periodista Martín Moreno Durán dio a conocer que lo despidieron del portal Sin Embargo, un portal que es propiedad de uno de los lacayos más serviles de López Obrador, el señor Jorge Cepeda Patterson, que también escribe en Milenio, por si teníamos alguna duda. Bueno, les voy a dar los detalles de esto. Luego, el ministro Lainez frena de manera definitiva el intento de López por apoderarse del dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte. Un palo nuevo, revés a López. La columna Los 50 fracasos de AMLO en 5 años. Lo va a ver usted, no es fácil. Y el Senado aprueba centralizar fondos de salud estatales para IMSS Bienestar. Es decir, a los estados les van a quitar el dinero para la salud. Así de criminales, para que vaya viendo. Bueno, esto es lo que tenemos. Además, ya sabe de pues algunas otros elementos que vamos a ir integrando. Cuando se hace el programa grabado, no tenemos la posibilidad de contar con sus comentarios. Vamos a tratar de incluir algunos y algunos otros elementos porque el programa grabado pues, se graba de una sola vez y ya no se puede hacer mucho. ¿Sale? El próximo lunes ya estaremos en vivo como es costumbre con nuevos equipos, con certeza de pues que tecnológicamente vamos a estar mucho mejor. Bueno, les decía que los temas a tratar, bueno, pues son voy a empezar con el despido de este periodista que ha sido uno de los críticos severos de López Obrador. Este periodista, por cierto, Martín Moreno Durán, dio a conocer en una columna hace pues unos 4 o 5 años, 3 o 4 años, dio a conocer que al propio Jorge Cepeda, Carlos Monsiváis, hace muchos años le pidió que me despidieran del Universal. Más para que vaya viendo, ¿no? Bueno, le decía que el periodista Martín Moreno Durán informó que el portal, sin embargo, que le repito es propiedad de Jorge Cepeda, uno de los lacayos más serviles de López Obrador, bueno, pues lo despidió por criticar precisamente a López. Si usted revisa ese portal de Sin embargo, es prácticamente pues un medio entregado al 100% a López Obrador, a aplaudir a López Obrador. Y bueno, pues los pocos críticos como Martín Moreno Durán, pues eran incómodos. Como columnista y autor de mis libros, fui crítico con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, y López Obrador no tendría por qué ser la excepción. De ninguna manera jamás he escrito para agradar a nadie. Martín Moreno Durán tiene amigos, mi columna no.
dijo el periodista en su colaboración de despedida de este medio. También indicó que tras 10 años y medio como columnista de Sin embargo, MX, este martes recibió un correo electrónico donde le informaban que ya no se sentían cómodos publicando su columna. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues simplemente, si ustedes recuerdan, aquí lo hemos dicho durante años, yo fui el primer perseguido de pandilla de López Obrador, ¿se acuerdan? En mayo de 2018. Por cierto, escribí una columna diciendo que López iba a ser un dictador y que iba a cancelar las libertades básicas y a los pocos días montaron una persecución en mi contra de difamación y calumnia y López Obrador se encargó de pedirles, eso me lo confirmaron a mí directivos de algunos medios, se encargó de pedirles a los medios donde yo trabajaba, que eran muchos, pedirles que me despidieran y lo hicieron. Bueno, pues luego cayó Loret, cayó Broso, cayeron muchos, León Krause hace unos días, y hoy Martín Moreno Durán. Le repito que yo no he tenido amistad con Martín Moreno, de hecho, no somos ninguno de los dos santos de la devoción de ambos, pero el señor Martín Moreno publicó una columna hace por lo menos 3 años, narrando cómo Carlos Monsiváis le pidió al director, al dueño del periódico El Universal, que me despidieran, nada más para que vaya viendo. Y luego, la primera vez que yo renuncié al Universal como columnista fue porque este señor, Jorge Cepeda Patterson, de manera arbitraria le metía mano a mis columnas y quitaba cosas que le desagradaban a López Obrador. Entonces yo hablé con el dueño del periódico y le dije, ya me voy, mientras este señor siga aquí. El dueño del periódico me dijo, no te preocupes, quédate, ya se va. Le dije, no, hasta que esté fuera yo regreso. Y efectivamente, Jorge Cepeda lo echaron por ser prácticamente un señor entregado al grupo de López Obrador. Hoy, pues Jorge Cepeda confirma que es un lacayo de López y bueno, pues ahí está el resultado. Este despido de Martín Moreno Durán se suma al despido, le decía, de León Krause hace algunos días de Univisión Televisa o Televisa Univisión. Se enojaron en Palacio porque León hizo un trabajo magnífico en el huracán, mejor dicho, luego del huracán, y exhibió las incongruencias del gobierno de López Obrador. Pero también hace unos días, si ustedes hacen memoria, y aquí lo comentamos, hace unas semanas, el periódico Reforma cambió de director y colocaron a uno de los más cercanos de López que estaban en ese periódico. Jorge, el señor Samarripa, no recuerdo su nombre, pero es un tipo que yo lo conocí en el periódico La Jornada. Entonces, fíjese cómo todos los medios empiezan a ser presionados para servir al dictador. Y esta es una prueba. Bueno, vámonos a otro tema. Le decía que, bueno, pues el ministro Lainez frena de manera definitiva la intención de López Obrador por apoderarse de los fideicomisos de la Suprema Corte. El día de ayer el ministro Javier Lainez otorgó una suspensión definitiva, ese es un amparo definitivo, para frenar la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, al admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad, y vienen los números de las acciones, es decir, números que no nos interesan. El ministro también otorgó esta medida misma que, o sea, el amparo, misma que surtirá efecto mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el caso. Ahora los 15,000 millones de pesos de esos fondos no podrán ser utilizados para otros fines, es decir, el gobierno de López no puede meterle la mano. No podrá ser utilizado para otros fines que no sean los establecidos por el máximo tribunal.
Este es otro golpe, un golpe muy severo a López Obrador. Acuérdese usted, y esta es la parte dura del tema, que López Obrador quiere someter al Poder Judicial porque es el último que queda que no ha podido colonizar. El señor López ya colonizó el INE, ya colonizó al Tribunal Electoral, ya colonizó al Poder Legislativo y hoy solamente le falta el Poder Judicial. Por eso quiere meter una ministra a modo para tener el control del Poder Judicial y establecer, pues, de manera formal una dictadura. Eso es lo que intenta López. También para eso acabó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿se acuerdan? También para eso acabó con instituciones autónomas como el Instituto, el INAI, como algunos otros que, bueno, pues eran instituciones que servían precisamente para contener los abusos del poder. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Hoy no hay ninguna transparencia en México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, poco a poco, López presiona más al Poder Judicial, un poder que hasta hoy se ha mantenido independiente, pero que está en un serio peligro. Bueno, vámonos con otra cosa. Le decía que tenemos, pues, la columna del día de hoy, que por cierto ha tenido un éxito inusitado. Ya me llegó el reporte de cuántas lecturas ha tenido y etcétera, y está bastante bien. Se llama Los 50 fracasos en 5 años. Muy pocos analistas recordaron que el 1 de diciembre se cumplió el año 5 de la gestión de López Obrador y al mismo tiempo arrancó el último periodo anual del sexenio. Y si a muy pocos les importó esa fecha cabalística, tampoco evaluaron los aciertos y los fracasos del gobierno federal en ese quinquenio, a pesar de que está a la vista de todos la fallida gestión de AMLO. ¿Y por qué razón son muy pocos analistas a los que les preocupan los fracasos, fallas, errores y en general el retroceso escandaloso al que nos ha llevado López Obrador? La respuesta también la conocen todos, porque desde el poder presidencial se diseñó una estratagema perversa, no solo para someter a los medios, sino para callar a los críticos y comprar sus conciencias. Y el mejor ejemplo del engaño, la mentira y la prevalencia de la verdad oficial es la desaparición de Notimex, la agencia de noticias que fue sustituida, era la agencia de noticias del Estado mexicano, no es del presidente, pues la desapareció. Y la sustituyó por los caprichosa, mentirosa y tendenciosa mañanera. Por eso ofrecemos aquí un resumen de los 50 fracasos más escandalosos de la gestión de López Obrador. 1. En el México de hoy los pobres son más pobres que hace 5 años. En el México de hoy, México es uno de los países más corruptos del mundo. El sistema de salud pública es uno de los peores del mundo. 4. La educación pública está entre las peores de la OCDE. 5. El crecimiento económico de México es todo un fracaso. 6. Hoy no existen más ni mejores empleos. 7. Por eso, más mexicanos huyen al país vecino del norte en busca de mejores oportunidades. 7. La inseguridad ha cobrado más de 170,000 muertes violentas, una de las mayores cifras del mundo. 8. Como nunca, hoy el número de desaparecidos supera los 100,000. 9. Como nunca, el número de periodistas muertos llegó a 80. 10. El número de activistas sociales muertos es el mayor de la historia. 11. A niveles de epidemia, los feminicidios están fuera de control. 12. El presidente mexicano es el más mentiroso del mundo, con 170,000 mentiras documentadas. 13. El endeudamiento de México es el mayor de la historia, 6 billones de pesos. 14.
La impunidad en todos los órdenes ha desatado una peligrosa espiral de ingobernabilidad que lleva a México al borde del caos. 15. El presidente mexicano es el que más viola la Constitución. 16. Por eso, por el deseo presidencial en México ya no existe división de poderes. 17. El presidente cooptó al Congreso. 18. A diario realiza campañas para pretender cooptar al Poder Judicial, lo que le comentaba hace un momento. 19. El presidente colonizó al INE. 20. Sometió al Tribunal Federal Electoral. 21. Sometió a la CNDH. 22. Sometió al Instituto de Transparencia. 23. AMLO desapareció Notimex. 24. Además de imponer la dictatorial verdad oficial. 25. Y es que hoy México es un país de un solo hombre. 26. En donde se persigue a periodistas y críticos como nunca. 27. En donde la libertad de expresión se cambió por la verdad oficial de las mañaneras. 28, perdóneme. Hoy la democracia mexicana, por eso, vive el mayor peligro de su historia. 29. Y es que no se respetan la Constitución ni el presidente ni su partido, y menos los gobiernos de Morena. 30. También por eso ni el presidente, ni su gabinete, ni sus gobernadores respetan las reglas electorales. 31. El propio partido oficial no transparenta el gasto electoral. 32. Nadie fue sancionado por el uso de dinero público en las campañas adelantadas de Claudia Sheinbaum. 33. Las de hoy en México son verdaderas narcoelecciones. 34. Por eso existen narcogobernadores y narcolegisladores. 35. Hoy no cuesta 10 pesos el litro de gasolina, está casi en 30 pesos. 37. Perdón, 36. No ha bajado hasta hoy el precio del gas. 37. No bajó el precio de la energía eléctrica y hay más apagones. 38. Hoy México no es más seguro que hace 5 años. 39. Vivimos en la mayor militarización de la historia. 40. Y vivimos la más escandalosa alianza del Estado con bandas criminales. 41. Y no se acabaron las masacres, hoy son más que nunca. Apenas acabamos de ver una masacre de 5 jóvenes. 42, no se acabó con el robo y tráfico de combustible. 43, no se acabó con el secuestro. 44, resultó un fracaso criminal el manejo de la pandemia. 45, resultó un fracaso el aeropuerto Felipe Ángeles. 46, resultó un costoso fracaso la refinería de Dos Bocas. Resultó un fracaso el Tren Maya. 48, en 5 años no se acabó el rezago de medicamentos. 49, no hay 100 universidades nuevas. 50, y no se apoya a la ciencia, la cultura y el deporte. En realidad, el recuento de los daños es mucho mayor, pero por razones de espacio solo fueron seleccionados los 50 mayores fracasos de la gestión de López. Lo que resulta de espanto, sin embargo, es que no aparece un solo acierto en lo que será recordada como la peor gestión de la historia. En tanto, López Obrador pasará a los bronces como el peor presidente, el más mentiroso, más embustero, más violador de la Constitución y, sin duda, el más ladrón. Al tiempo. ¿Quién se ha atrevido a hacer un recuento así? En ningún lado. ¿Por qué? Porque, insisto, son muchos los medios que poco a poco han ido claudicando. Hace un rato le comentaba de cómo, pues el Universal, por ejemplo, pues prácticamente está entregado a la campaña de la señora Claudia Sheinbaum. Reforma, que era uno de los periódicos críticos de López, cambió de director. Y el director que llegó, un señor de apellido Samarripa, bueno, pues es el hermano de este señor que hoy es director de Reforma, era el principal asesor de López Obrador durante 25 años. Murió, falleció casi al inicio del gobierno. Y si tienen ustedes dudas de cómo está Reforma, vean la última encuesta, ¿sí? Una encuesta que, bueno, pues dice
que Claudia va subiendo y Xóchitl va bajando. Pero además, revise usted todos los periódicos, uno por uno, y se va a dar cuenta cómo prácticamente todos han sido sometidos. ¿Por qué? Porque el escándalo sería mayúsculo si alguien se atreve a publicar esta pequeña lista de 50 fracasos del gobierno. Nadie se atreve, porque los someten, los tienen sometidos con dinero. Y bueno, muchos preguntan, les repito que yo estuve en Europa hace unos días en una reunión fui a eso en realidad y me tomé otros días. Pero muchos cuestionan y dicen, ¿por qué un periodista al que dejaron desempleado como Ricardo Alemán sigue vigente? Y bueno, la respuesta es elemental, porque durante años, a la par del ejercicio periodístico, yo fui creando pequeñas empresas, que ahora son una sola empresa de la que yo vivo. ¿Y por qué ocurrió así? ¿Por qué no hacen eso los demás? Pues porque a la mayoría de las personas les parece conveniente, de los periodistas, tener una chamba y ser empleados de alguien y punto. Yo entendí desde el inicio de mi carrera profesional periodística que para tener la lengua larga, es decir, para poder decir lo que está pasando, pues tiene uno que resolver el problema económico, es decir, tener independencia económica. Y eso, desafortunadamente, no lo entienden y no lo practican la mayoría de los periodistas. Por eso, ante la amenaza de ser despedidos, pues prefieren inclinar la cabeza, ponerse de rodillas y decir lo que les dicen, lo que les ordenan. Esa es la verdadera tragedia del periodismo mexicano. Vámonos a otro tema. Este es otro de los robos que está intentando, pretendiendo llevar adelante el gobierno de López con la ayuda del Congreso mexicano sometido. Resulta que el Senado de la República, el Pleno, aprobó por mayoría una reforma para que el Poder Ejecutivo pueda echar mano de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, un fondo que se llama FASA. Este fondo lo recolectan, lo recaban los gobiernos estatales. Y esto tiene la intención de quitarles ese dinero a los gobiernos estatales para fondear este bodrio que inventó López en lugar de el Seguro Popular, etcétera. Esto que se llama IMSS Bienestar. ¿Qué significa? Bueno, fue aprobado en lo general por 57 votos a favor y 37 en contra el dictamen que reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud y fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde habrá otra discusión y tendrán que aprobarlo o rechazarlo. La verdad es que a mí me parece que no hay condiciones para rechazarlo porque cada vez someten a más políticos, ¿sí? Cada vez algunos, incluso de los más reacios a Morena, hoy están de rodillas frente a Morena. Senadores de oposición criticaron la centralización de los recursos de salud, ya que el dictamen establece alrededor de 120 mil millones de pesos de un paquete global de las 32 entidades federativas. Si ustedes se dan cuenta, con los fondos que quería López de los fideicomisos de la Corte o del Poder Judicial, como no se los pudo robar, pues entonces volteó para otro lado y dijo, a ver, los estados tienen esta lana para la salud, chingues, véngase para acá. ¿Y qué van a hacer las entidades federativas? Nada. La salud pública va a quedar prácticamente desmantelada. ¿Y eso qué significa? Simple y sencillamente la desaparición de la salud pública. Y
¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues a una cosa que se llama la privatización de la salud. Si ustedes revisan la Constitución, dice la Constitución que todos los ciudadanos tenemos derecho a la salud pública, ¿sí? Pero hoy usted va al Seguro Social, al ISSSTE o a cualquier otra institución pública de salud y no hay nada. Eso obliga a que las personas tengan que ir a los particulares y eso se llama privatización de la salud, por si no nos habíamos dado cuenta. Yo he tenido la curiosidad y me he puesto a revisar de manera arbitraria, porque no hay un parámetro específico, la cantidad de personas que cada vez son más que acuden a las farmacias, a los consultorios de las farmacias. ¿Por qué están siendo tan demandados los consultorios de las farmacias? Porque la salud pública no existe. Y las farmacias efectivamente, en algunos casos dice que no cobran, o cobran una cantidad muy pequeña, 50 pesos por una consulta. Ah, pero ¿en dónde está el negocio? Pues en la venta de los medicamentos. Es un negocio redondo, pero además vaya usted a un hospital privado y se va a dar cuenta de que hay enfermedades que se llaman catastróficas. ¿Por qué son catastróficas? Porque en las familias producen una catástrofe y las familias, como no tienen dinero para pagar lo costosísimo que es la salud privada, tienen que vender la casa, el automóvil o la casa y el automóvil, tienen que sacar a los hijos de la escuela privada para poder pagar. Más o menos, fíjese, échele cuentas, la hospitalización de una persona en una institución privada de salud, en un hospital, por 10 días, más o menos se está gastando la persona que está ahí 1,000,000 de pesos en promedio y dependiendo también del tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Pero la hospitalización, que usted esté en una cama de un hospital privado, con los medicamentos en cualquiera de las enfermedades que se trate, por lo menos le sale en 100,000 pesos diarios. A usted le cobran hasta el agua que se toma el enfermo. Le hacen una lista, yo lo he visto, lo he padecido. Le hacen a usted una lista en donde le dicen, el día de hoy gastó tal, 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 hasta el papel de baño. En serio. Entonces, López necesita dinero para la campaña de la señora Claudia. Van a inundar el país con propaganda. Pero, como no tienen dinero, pues ahora se fueron contra el dinero de la salud. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no podemos hacer nada. Van a morir más personas por falta de atención. Va a ser peor la atención en las instituciones públicas, cada vez es peor. Hay por ahí un video incluso de una enfermera que relata cómo es la vida cotidiana de una institución pública. Es terrible. No hay nada. Bueno, pues entonces tiene la gente que ir a los privados, sean los consultorios de las farmacias, que cada vez son más. Le decía que estuve haciendo una ocasión un recuento. Estuve viendo y le pregunté al médico que estaba en uno de los consultorios y me dijo, no, desde que empezamos con estas farmacias, hoy todo el día tenemos fila allá afuera. Y entran por lo menos una persona cada 5 minutos. Sí, échele cuentas. O sea, este gobierno, el de López, está dejando morir a los enfermos en México. Así de fácil. Por eso, debemos tener clarito que la elección que viene es
por la dictadura o por la democracia. Así. Si queremos seguir peor, pues sigan votando por Morena. Si quieren que las cosas cambien, cambiemos de voto. Bueno, les recuerdo que este programa es un programa grabado. Desafortunadamente no tenemos oportunidad de comentar pues sus opiniones, y esto lo podremos hacer en vivo a partir del próximo lunes. Por lo pronto, gracias. Adiós.